Bueno, se escucha así. Pues bienvenidos, bienvenidas a todos de vuelta del café. A continuación os quiero presentar a Alfonso González, que nos va a presentar los resultados de la encuesta Experiencia del estudiantado en el sistema universitario español. Cuando Alfonso me mandó el currículum, tuve que hablar con él y le dije: Alfonso, ¿cómo resumo? Y básicamente quiero destacar 3 puntos de su carrera. Primero, que es máster en política universitaria por la Cátedra UNESCO. Segundo, que es profesor en la Complutense y en la Rey Juan Carlos de Derecho Administrativo y es técnico en la Complutense. Y por último, y aquí es donde más tuve que recortar, porque en su currículum era presidente, secretario, viceconsejero, presidente, y digo, ¿cómo resumo todo esto? Y me dijo, simplemente di que he tenido muchos cargos de alta gestión. Así que es un placer para mí presentar a Alfonso, y Alfonso, todo tuyo. Vamos allá. Ahora se me escucha, ¿no? Bueno, lo primero, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta mañana de julio y muchas gracias en especial a la Universidad Complutense por invitarnos a participar en este curso de verano y de manera muy especial a Rosa de la Fuente, a su vicerrectora. Muchísimas gracias, Rosa, de verdad, por dejarnos compartir este rato con vosotros, ¿no? Cualquier intervención está condicionada por lo que ha sucedido con anterioridad. Entonces, va a ser muy difícil que mantenga el tono y el interés de la vida que nos han trasladado las mujeres que han intervenido con anterioridad. Y quiero agradeceros el trabajo que habéis hecho en esta presentación, pero el trabajo que hacéis en el día a día en vuestras universidades, defendiendo la opción de crear una universidad mejor, que no es algo sencillo. Bueno, os cuento un poco. Hemos visto con ellas el mundo en micro, por el microscopio, ¿no? Analizando a las personas, lo que hacen en concreto, y ahora vamos a cambiar y vamos a verlo con el telescopio, con el macro, ¿no? Vamos a coger una muestra de unos miles de estudiantes y vamos a ver cómo se repiten determinadas percepciones de la universidad, y vamos a ver algo que es muy interesante, cómo los aspectos más importantes de esa visión macro coinciden con las percepciones de las personas que hemos tenido con anterioridad compartiendo este curso, ¿no? Bien. La iniciativa surge de la Asociación Espacios de Educación Superior, que es un proyecto que hace 2 años pusimos en marcha un grupo de amigos que teníamos una idea muy general de marco, ¿no? Pensábamos que el derecho a la educación de todos, el derecho universal a la educación a lo largo de la vida, es esencial el que traslademos su importancia a la sociedad, que pongamos en el debate público que nos estamos jugando una parte importantísima de nuestro futuro en la medida en que construyamos ese derecho universal al aprendizaje a lo largo de la vida. Posición que coincide con la que defiende Naciones Unidas, y justo el año pasado, por estas fechas, un poquito después, en la Asamblea General en Nueva York, se planteaba de manera evidente cómo en una sociedad como la que vivimos ahora, que bien podemos llamar sociedad del aprendizaje, garantizar un acceso democrático al conocimiento es un elemento absolutamente esencial si queremos construir una sociedad mínimamente justa y sostenible. Para esto consideramos que, dentro de las muchas cosas que hay que hacer, una de ellas es que hay que transformar a las instituciones educativas. Nos planteamos, es importante que cambien las instituciones educativas y que cambien las políticas públicas. En algunos casos no se trata de cambien, sino que aparezcan políticas públicas vinculadas a la educación. Bien. Y nuestra consideración, sin querer hacer de menos a
el papel esencial que debe desarrollar el personal docente y los políticos, es que consideramos que la fuerza que tiene capacidad para hacer un cambio posible en la universidad y a través del cambio de la universidad, un cambio en la sociedad, es el estudiantado. Y que si queremos cambiar de verdad la universidad, si queremos cambiar las lógicas que rigen la universidad, tenemos que cambiar de lógica de relación con los estudiantes. Tenemos que pasar de una lógica, como hablaba hace un momento con Alba, de representación a una lógica de apropiación de los estudiantes de la universidad. Y si los estudiantes no se apropian de la universidad, aquellos que vivan de ella creo que deberían de tener reservas, si no miedo, porque quien se va a apropiar de ella van a ser otro tipo de corporaciones, de fondos de inversión, de grandes corporaciones globales que van a gestionar la lógica de la adquisición de conocimiento en lógicas que no se van a corresponder con los valores de una sociedad democrática. Bien. Con estas premisas hemos empezado a hacer actividades. Tuvimos la ocasión de contar con algunos de vosotros hace unos meses y montamos una cocina cívica bajo una idea muy potente, la idea de que los estudiantes son generadores de conocimiento, que los estudiantes son la interfaz o el catalizador que mejor une la universidad con la sociedad, y pusimos en marcha esta encuesta. Pusimos en marcha esta encuesta donde dijimos, ¿dónde podemos identificar cómo se sienten los estudiantes con la universidad? Y seguramente muchas universidades pasan distintos, todas las universidades pasan distintos tipos de encuestas, pero normalmente no son públicas. Es muy difícil el identificarlas y saber cuál es la percepción que tienen los estudiantes. Bueno, nosotros hicimos esta encuesta, que ahí os pongo para legitimarla brevemente la ficha. El cuestionario lo hicimos con el soporte del Consejo Asesor y con más de 50 afectados a los que convocamos, estudiantes y profesores de universidad y personas expertos en recursos humanos. Lo más difícil de todo fue la muestra. Intentamos buscar bases de datos en las empresas comerciales de estudiantes. No existe, lo cual puede ser una ventaja. No hay bases de datos en las grandes empresas de marketing soportadas sobre estudiantes. El informe que se presentó hace 2 días de CID pues, tiene unas 1000 contestaciones, pero son 55 estudiantes los que configuran la opinión de los estudiantes en este informe. Y un número de en torno a 500 universitarios. Lo que hicimos fue lanzarnos a las asociaciones de estudiantes, a los vicerrectorados, a las redes sociales para intentar movilizar al estudiantado y que participase. Y creo que hemos conseguido unos resultados que, según me han dicho los responsables de actuaciones comerciales duras, son de la suficiente legitimidad del proyecto, de la suficiente robustez de lo que vamos a presentar a continuación. Lo primero que nos planteábamos era conocer cuál era la satisfacción que tenían los estudiantes. Y nos hemos encontrado con que, por encima de las opiniones que suelen circular de otras entidades que hacen encuesta, los estudiantes tienen en general una alta satisfacción de su relación con la universidad. Ese 84% que está satisfecho es muy importante, es muy alto. Los estudiantes no están esencialmente cabreados con su relación con la universidad. Tendrán, como veremos, sus puntos favorables, sus puntos negativos, pero en general están satisfechos. Cuando hacemos ese corte, y una de las dificultades que teníamos para conseguir las bases de datos es que queríamos tener muchos cortes, ¿no?, para poder analizar la información, nos encontramos en que la satisfacción es un poquito mayor en el ámbito del máster.
nos encontramos con que la satisfacción es significativamente mayor en el ámbito de las universidades privadas y que, curiosamente, es superior en el ámbito de las universidades online. Bueno, siguiente tema, queríamos saber si los estudiantes estaban ahí porque querían o porque no les había quedado más remedio. Bueno, nos encontramos con que el 87% de los estudiantes nos afirmaban que estaban estudiando lo que querían estudiar inicialmente. Era una pregunta más abierta que si era primera opción o no, sino lo que querían estudiar inicialmente, si estaban a gusto. Bueno, es un porcentaje muy alto y además, curiosamente, con un equilibrio entre la universidad pública y la universidad privada. Ahora, cuando les preguntábamos si estaban estudiando en la universidad que querían, nos encontramos con un decalaje muy significativo. Un 20% de los estudiantes está estudiando en la universidad privada y parece que no sería su primera opción. Parece que no sería, sino que preferiría estudiar posiblemente en la universidad pública, lo cual nos debe hacer una reflexión en torno a qué políticas estamos teniendo sobre universidad pública en los últimos 20 años, ¿no? Cerrábamos la encuesta con una pregunta que era la última que poníamos, que era si volvería a matricularse. Bueno, pues pese a los datos anteriores sobre satisfacción, el 63% y el 54% de las privadas, un 10%, decía que sí. Eso va unido a dos elementos, uno que hemos visto ya seguramente, que es el de la opción, que están ahí sin ser su primera opción, y el segundo, como veremos, por el coste. Porque uno de los datos que más me ha sorprendido es que donde se concentran el mayor número de estudiantes que tiene serios problemas para desarrollar su actividad de aprendizaje es en la universidad privada. Un dato relevante. Bueno, seguimos. Bien. Siguiente, queríamos saber qué esperaban los estudiantes de la universidad, ¿no? Y nos encontramos con que lo más valorado, con una puntuación sobre 10 realmente alta, es la empleabilidad. Bueno, eso respondería al estándar de toda la información que nos llega sobre la universidad y de manera creciente, que están empeñados en hacernos ver que la universidad es un sitio de capacitación profesional. Todo el mundo quiere que pensemos eso y que es la lógica de la universidad. Bueno, pero la encuesta nos sirvió a que, bien, 8,62, pero con 8,48 está la igualdad. Y si vamos sumando, vemos que al estudiante universitario, claro que le interesa la empleabilidad, pero le interesan otras muchas cosas de manera equivalente a lo que le interesa la empleabilidad. Le interesa que le atiendan emocionalmente, le interesa que la universidad tenga implicación en las necesidades sociales, le interesa participar en la universidad. Curiosamente, los elementos, si quieres, más utilitaristas, ¿no?, como podría ser el tema del networking, que está forzado, el término, para vincularlo un poco a relaciones de proyección laboral y demás, y el tema de la reputación, son mucho menos valorados que el resto de los temas. Luego es mentira que la universidad sea un centro de capacitación para los estudiantes. Los estudiantes no sienten la universidad, sienten la universidad como un espacio de desarrollo personal y valoran enormemente el impacto social que tiene la universidad en las vidas de ellos y del conjunto de los ciudadanos. Había, cuando cruzábamos los datos de la importancia que le daban con respecto a la satisfacción que tenían, se nos produce un escenario curioso, ¿no? Los dos ítems más importantes son los dos que obtienen una mayor puntuación, pero aún están más satisfechos de los temas de igualdad. Los estudiantes reconocen de manera masiva que los campus son espacios de igualdad y de diversidad. Así lo reconocen la mayoría de los estudiantes, ¿no? Lo que no significa que no tengan problemas de visión, pero así se reconoce de manera masiva. Y que esos dos aspectos son los dos que están
mejor valorados. Luego la satisfacción en general es grande. Es verdad que sobre la empleabilidad es un poco menor, pero también es verdad que la satisfacción sobre la empleabilidad sigue siendo mayor que en el resto de los temas, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que no está mal, salvo en 3 apartados, en los cuales se produce una fractura. Uno, que para mí es el esencial, y que es el que ha estado por debajo de todo la intervención de esta tarde y que está aquí recogido. Más cariño. Vale, aquí alguien lo ha puesto y lo ha dejado clarísimo. Donde se produce la fractura de los estudiantes con la universidad es en que sienten que no se les atienden emocional y socialmente. Y los datos son más en la pública, más en ciencias experimentales, que merece un estudio transversal interesante, porque tienen un comportamiento los estudiantes de ciencias experimentales muy atípico, ¿no? Los otros son más homogéneos, pero esto es un colectivo muy curioso. Los hombres. Siguiente ámbito, que nos llevaría a otro de los temas que ha surgido aquí, la participación. Los estudiantes demandan más participación y se encuentran insatisfechos con respecto a la participación que realizan. Y yo entiendo, y es una aportación mía, que cuando hablamos de participación estamos hablando de algo mucho más que de la estricta representación formal en los espacios de decisión política o institucional. Estamos diciendo de que se abra la opción a los estudiantes a que de manera natural, sin tener que realizar sobreesfuerzos, participen en la construcción del proyecto de universidad. Que para mí ese es el gran reto al que nos enfrentamos, mucho más importante que el reto de la transformación digital que hemos puesto todo el foco, utilizando la tecnología sin duda, pero el verdadero reto es integrar, generar como un espacio donde de manera natural, normal, el estudiante influya en la vida, en la construcción del proyecto del conjunto de la universidad, sin paternalismos y sin dejación de responsabilidades. El otro ámbito que también ha surgido es la dificultad, y de hecho una de las preguntas que se han hecho a las anteriores ponentes es el de la carencia de generar espacios de relación, de correlación en la universidad. Y vemos que, de nuevo, en las universidades públicas es más difícil generar relaciones, es más difícil o hay menos satisfacción. Los estudiantes de la pública valoran mucho más que los de la privada la participación y, sin embargo, están menos satisfechos, están más satisfechos los de la privada, ¿no? Bueno. El siguiente espacio, para mí determinante, de hecho de este hemos hecho un análisis transversal con todos los elementos, es el de el coste económico, ¿no? El coste de vida que tiene para las personas, ¿no? Y vemos que, ojo, hay a muchas personas, hay a muchos estudiantes que les cuesta mucho estar en la universidad. Eso de que la universidad es un espacio en el que exclusivamente acuden gente que puede dedicarse a ser profesional del estudio durante 4 o 6 años sin tenerse que ocupar de otros temas, no es tan evidente según estos datos, ¿no? Hablamos de un porcentaje muy alto del 50% que le cuesta. Y cuando vemos esta valoración por determinados segmentos, vemos que son las mujeres a las que más les cuesta ir a la universidad. Vemos que son los de la universidad privada a los que más les cuesta ir a la universidad. Y vemos lo que son los estudiantes online, lo cual, como veremos al final, a lo mejor la universidad pública hay espacios que no está viendo, que resulta que a lo mejor hay un montón de mujeres, que podríamos haber incorporado el dato de los máster, ¿no?, que necesitan capacitación y educación y que por sus características no tienen más remedio que ir a la universidad privada y que les supone un gran coste y que tienen que optar por modelos online que no han sido desarrollados, por lo menos de manera significativa,
por las universidades públicas o por muchas de ellas. Vamos a el que es el gran tema de debate en la mayor parte de todas las presentaciones sobre la universidad, que es el que hace referencia a la empleabilidad. Bueno, oye, los estudiantes de una manera muy importante consideran que la universidad les va a ser útil para encontrar un trabajo. Un porcentaje realmente significativo, ¿no? Ese 88%. Ahora, ¿dónde se rompe la universidad? Que ya en algunas transparencias, en las distintas áreas, en los distintos ámbitos. No existe una universidad. Dentro de la universidad hay espacios homogéneos y muy fracturados. Entonces nos encontramos con una universidad que es la Universidad de los Ingenieros, donde los cientos de ingenieros que han contestado, ni uno solo ha dicho que no va a tener trabajo. Ni uno. Todos. Alguno podría haberse dicho, todos están convencidos, frente a que 1 de cada 5 de los estudiantes de humanidades piensa que está allí, pero que no va a estar vinculado su actividad con el trabajo. Claro, en ciencias de la salud, el 71% de los estudiantes consideran que seguro que van a tener trabajo. Claro, solo el 27% de los estudiantes de humanidades. Y eso de que hay una universidad de primera y una universidad, dentro de la misma universidad hay una segmentación, merece también una reflexión, porque si nos fijamos, estos títulos son los que tienen unos costes exponenciales en relación con cada alumno para la propia institución, y los que tienen un sistema de acceso que condiciona enormemente la procedencia social de los estudiantes a estos ámbitos demás. Con lo cual, bueno, pues nos invita a hacer una reflexión sobre las universidades que conviven dentro de la universidad y quién termina yendo a humanidades, quién termina. Porque, no sé si... Ahí va, que les he dado para... Perdón. Claro, aquí veíamos que los que tienen dificultades para pagar y para realizar sus estudios y realizar su vida son el 49% en el ámbito de las humanidades y el 39% en el ámbito de las ingenierías, ¿no? Interesante el tener el dato que nos debería de invitar a hacer una profunda reflexión acerca de la equidad de los sistemas de acceso que estamos implantando en este momento en la universidad. Bueno, creo que estábamos aquí, ¿no? Sí, bien. El siguiente. ¿Cuál es el principal motivo para estudiar en la universidad? Bueno, pues nos encontramos con que hay un 64% que señala que es el título para poder trabajar, lo cual nos lleva a dos reflexiones. Uno, la palabra título. En la medida en que el título se devalúe, la importancia de acceder a la universidad en este momento se va a devaluar de manera significativa. Y eso nos invita a hacer una reflexión que la veremos en los temas de empleabilidad, dónde se dan el top de la empleabilidad y de la satisfacción y del coste. En las profesiones reguladas. Si cogemos los listados de cuáles son las 10 titulaciones que tienen mayor retribución en los siguientes años a haber terminado la carrera y mayor empleabilidad, nos encontramos que son o bien ingenierías, 2, o bien titulaciones de la salud, que son actividades reguladas. Pero, ¿saben ustedes de todos los máster, de todos los alumnos de máster que hay en la Comunidad de Madrid, cuántos se dedican o son de profesiones reguladas? El 12%. El 90% de los servicios de formación que prestan las universidades compiten con la legitimidad del título, pero compiten con otros proveedores de una manera bastante igualitaria. En la medida en que se degrade o vaya perdiendo importancia, que es una constante que nos van diciendo, la noción del título universitario per se, la posición de la universidad va a debilitarse, sobre todo si seguimos empeñados en vincularla a pura capacitación profesional y no a la formación integral de las personas.
esa guerra es la que lleva a la progresiva destrucción de la universidad, por lo menos de la universidad pública. Y siendo del 64%, nos encontramos con que solo el 24% ha recibido algún tipo de orientación profesional durante su actividad. Y que ese porcentaje se dispara en el ámbito de la universidad privada, que sin ser muy alto es del 41%, y en el ámbito de ciencias de la salud, donde existen otras prácticas totalmente diferenciadas. El 57% siente que las competencias que estoy adquiriendo serán de gran utilidad. Esto choca de manera diametral con los datos que presentaban CID el otro día en relación a la percepción que tiene la sociedad. Los estudiantes tienen mucha mejor visión, percepción de la universidad que lo que tiene la sociedad, lo cual debería de preocupar gravemente a las universidades, porque por mucho que sus estudiantes tengan una percepción del 57%, si no lo cree la sociedad, si la sociedad cree en torno al 40% de esto, difícil. Experiencia de aprendizaje. Bien. Vamos a ver cómo sienten los estudiantes su relación con el campus, con el aula, con el profesor, ¿no? Bueno, con la organización docente. Y lo primero que nos encontramos es que el modelo de universidad en el cual yo me eduqué y que creo que en buena manera se persigue, no se compadece con las necesidades de los alumnos actuales. Se ha roto. Nos ha saltado por los aires. El 78% quiere tener más flexibilidad para trabajar o compatibilizar con otros estudios. Hemos oído, y es una constante, hasta qué punto en muchas titulaciones, y cuanto mayor es la nota de corte, mayor es el coste económico de la titulación para la sociedad, mayor es el proceso de selección social de los estudiantes que acceden a ello, más rígidos suelen ser los profesores a la hora de, más que los profesores, las estructuras de organización académica a la hora de compatibilizar los estudios con otras actividades. Los estudiantes quieren un modelo que no tiene que ver con el modelo en el cual se han educado los profesores que ahora gestionan las clases. El mundo ha cambiado y es necesario atender a los nuevos estudiantes conforme a sus exigencias. El modelo de estudiante de 18-22 que viene a clase peinado todas las mañanas y está 5 horas sentado, pues es verdad que pudo ser un modelo durante un determinado momento. Hoy día los estudiantes demandan otro modelo de universidad. Y cuando nos vamos a la organización académica, ya más sentido estricto, pues nos pasa igual. Quieren más flexibilidad en las asignaturas. Si hemos roto ya la equiparación entre las profesiones y los títulos universitarios y han saltado por los aires, ¿para qué nos empeñamos en mantener las rigideces en los títulos universitarios? Eso tenía sentido cuando uno entraba por una puerta y salía de funcionario o de maestro o de lo que fuese. Eso ha saltado. La mayor parte de las personas que acuden a la universidad no acuden con una relación lineal con una actividad regulada que van a desarrollar. ¿Por qué nos empeñamos en seguir diciendo que debe haber estructuras rígidas de la docencia y de evaluar porque alguien quiera estudiar cosas que en principio proceden de áreas de especialización distintas, ¿no? Los estudiantes quieren en un 65% tener seminarios, prácticas, aprendizaje en relación directa con el profesor y con otros compañeros. En un 72% quieren salir del campus. La universidad debe ser un nodo del conocimiento con el conjunto de la sociedad y los estudiantes lo están demandando. Quieren aprender en otros espacios, en empresas, ONGs, administración, bibliotecas, realizando proyectos. Eso está ahí, es una demanda. La mayor parte de ellos lo desean. Es una demanda, aunque grande, prácticamente el 50%, mejor satisfecha,
la movilidad, ¿no? Pero también deberíamos de pensar que para el 50% todavía sigue siendo un desafío el tener movilidad. Y en todos estos datos existe un importante desequilibrio entre la valoración que dan los estudiantes de la pública y los estudiantes de la privada. Y en todos estos datos, la valoración que hacen los estudiantes de la privada es mejor que la que se tiene de la universidad pública. Bueno, ya entramos otro escalón más en lo que es la ordenación, en lo que es en la relación del proceso de aprendizaje, ¿no? En principio, las asignaturas tienen un grado de aceptación amplio. Ahora, cuando nos vamos a la implicación de los profesores, ¿no? Pues ahí nos encontramos con que existe un 6,26. Un 6,26 sobre 10, pues ya es una nota en encuestas que es bastante floja. Pero cuando nos vamos a un elemento que es aquellos que consideran que es muy positiva su relación con el profesor y contraponemos pública y privada, se produce la mayor fractura de todos los indicadores. El 11% de los estudiantes de la universidad pública consideran que es muy positiva su relación con el profesorado. El 44% de la universidad privada. Cuando nos vamos a la adecuación de los materiales, de nuevo estamos rozando el aprobado y aunque no nos gusten los 10, sabemos que muchas veces aprobar no es suficiente, ¿eh? Y estamos en una necesidad de mejorar significativamente. Y donde ya se hace evidente la necesidad de mejorar, ha salido también esta mañana, bueno, como casi todo ha salido esta mañana, es en los sistemas de evaluación. La evaluación, que es el espacio de relación entre el profesor y el estudiante, que es el espacio donde de verdad se mide la relación del estudiante con el profesor, ahí nos siguen diciendo que estamos muy justitos de nota, ¿no? Que tenemos que hacer. Los estudiantes perciben que no se les evalúa de una manera adecuada. Esto es, que la interacción del profesor con el estudiante en el proceso de aprendizaje debería de mejorar. Y un dato, poner foco sobre esto, sería el tema de las tutorías, ¿no? Bueno, pues el sistema de tutorías está ausente de nuestra universidad, ¿eh? Apenas un 10% un 12% de los estudiantes señalan que tienen acceso a tutorías de manera regular, ¿no? Y nunca han tenido una relación personal a través de una tutoría con sus profesores en un 53% del aprendizaje presencial. Nunca. El 41%, o poco, perdón, el 41% en online. En lo que es el conocimiento del contrato que tiene la universidad con el estudiante, que es la guía docente, para saber cuáles son los resultados de aprendizaje que él debe de esperar y la metodología que tiene capacidad de seguir, nos encontramos con que en el ámbito online es un objeto muy conocido, que estamos en el 72%, pero en el ámbito presencial caemos al 37%, cuando yo creo que debería de ser básico el que todo estudiante conociese, antes de sentarse a trabajar con sus profesores una asignatura, cuáles son las condiciones en las cuales se va a desarrollar esa actividad. Y otro ámbito, que ya he metido aquí casi a capón para no poner más transparencias, porque son 20 y tantas preguntas, he hecho una selección de algunas para adaptarme al tiempo que teníamos, es el de las prácticas. Y con las prácticas quiero hacer un énfasis previo. Cada vez más hay que entender las prácticas como un derecho esencial del estudiante en su formación universitaria. El acceder a una práctica o no de calidad cada vez es más determinante de
la relación de ese estudiante con su empleabilidad y su propia confianza con lo que ha aprendido. Y en prácticas, pues nos queda mucho que hacer, mucho que hacer. Y el 31% considera que es adecuada y suficiente, suficientemente accesible, pero claro, luego nos encontramos el 18% en humanidades. Sí, claro, todos hemos tenido hijos de amigos que nos han llamado, por favor, consígueme una práctica para mi hijo de arqueología o de los... Bueno, tenemos un problema. Nos surge ese tema de las humanidades, van apareciendo esa fractura de la universidad. Solo el 18% de los estudiantes de humanidades tienen un adecuado y suficiente acceso a las prácticas y un 45%, lógicamente, por cómo están configuradas las titulaciones en el ámbito de ciencias de la salud. Y otra circunstancia de las que puede condicionar la legitimidad y el futuro de la relación entre las universidades públicas y privadas. Si un segmento de la población que sigue optando por la universidad pública porque confía en su capacidad de formación y un espacio de desarrollo personal, empieza a valorar que en algo tan importante como son las prácticas para el futuro de las personas, hay un desequilibrio tan grande como este, puede ser que termine influyendo a medio y largo plazo en las decisiones previas de opción de universidad, más allá de la legitimación que hoy día tenemos. Bueno, esto era la presentación. Cierro con dos ideas. Es un avance del informe. El informe lo presentaremos entero a finales del mes de septiembre, cuando hayan acabado las aperturas de los cursos. Y bueno, pues es extensísimo y creo que quedará un documento robusto y de reflexión. Me quedo con dos ideas que creo que están aquí reflejadas, creo que han estado reflejadas en las intervenciones anteriores. Hay una parte de la sociedad que está en el ángulo muerto de la universidad. Creo que hay que pensar en el futuro de la universidad pasa por incorporar nuevos públicos, a nuevos destinatarios, conseguir que nuevas partes de la población se sientan identificadas por la universidad, por inmigrantes, por razones socioeconómicas. Los datos de hace poco salía es que, aunque nos parezca mentira, cada vez hay menos acceso de las clases más desfavorecidas a la universidad. Hemos perdido un punto en la última encuesta, que es una salvajada. Por edad, la universidad debe reducir su ángulo muerto. Su ángulo muerto en este momento afecta a un porcentaje altísimo de la sociedad. Y ni la sociedad puede permitírselo, ni la universidad tampoco, tener al margen de sus expectativas a una parte tan importante de la sociedad. Y la segunda, los estudiantes llaman a la puerta para cambiar su relación con la universidad. Es responsabilidad de las instituciones, no de ellos, el facilitar las condiciones para que ese tránsito se produzca. En la intervención de todas, pero de manera especial de Alba de esta mañana, hemos oído decenas de propuestas concretas que se están haciendo de manera aislada para cambiar esa relación entre el estudiantado y la institución. Y el cambio es un cambio esencial. Es un cambio, como decía antes, que no pasa por reforzar la representación, no, cambia por cambiar todo el entorno de relación. Termino con una referencia a el acto de graduación de mi hija de este año en la Universidad Autónoma. Es verdad que en una titulación un poco, son los de filosofía, ¿no? Un poco pensadores allí, donde el estudiante que hizo la presentación de su despedida con la universidad, está muy claro lo que pidió. En primer lugar, reconoció algo que no es evidente, que la universidad era un lugar donde desarrollar afectos, aprendizaje, relaciones, proyección personal, y reivindicó
la universidad como un espacio donde construir sociedad y donde construir emancipación. Y en segundo lugar, lo que reivindicó fue la apropiación de la universidad por parte de los estudiantes. La apropiación temporal, los tiempos, la gestión de los tiempos, la apropiación física, y lo que él, como buen filósofo, argumentó como la apropiación de la apropiación, que era la verdadera emancipación de los estudiantes, el verdadero empoderamiento de los estudiantes para construir, a través de la transformación de la universidad, su propio futuro y el futuro de la sociedad. Muchas gracias. No sé. Pues, si os parece, Alfonso, tenemos tiempo para un par de preguntas. Yo siempre digo dos. Si alguien quiere empezar. Venga, Alba, pregúntame algo. Mira, ya. Venga. Bueno, mientras calienta Alba, yo tengo que decir que no sé si conocéis que Alfonso ha sido viceconsejero de la Comunidad de Madrid. Durante los años más duros de la pandemia trabajamos mucho. Yo creí que trabajaba para él directamente, que me había puesto un sueldo. No me lo puso nunca, me lo tenía que haber puesto el sueldo. Pero esa es una sensación que termina teniendo todo lo que estaba a mi alrededor. Dios mío, no sé cómo puedo trabajar tanto para este... Pero se hace feliz. Se suele hacer todo. Sí, no, yo lo hago bien porque yo soy una workaholic, entonces éramos una combinación peligrosa. Pero yo recuerdo dos conversaciones espectaculares de alguien que yo no pensé que podía tener esa posición, ¿no? Y lo digo ahora porque parte del estudio da la razón a algunas de las cosas que nosotros discutimos, ¿no? Nosotros discutimos una vez si podíamos hacer un acceso diferenciado para estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, especialmente para los tutelados, pero también para los jóvenes no acompañados, que nos parecían que podía ser, ¿no? Y era una cosa que nos preocupaba mucho, cómo podemos generar vías de acceso específicas para estudiantes y evitar lo que nosotros habíamos visto también en la Complutense, y es que la universidad se había convertido en un espacio de clase media, media alta, ¿no? Donde tenemos la pandemia nos dio de bofetadas y entonces nos encontramos que había muchísima más vulnerabilidad de la que nosotros habíamos identificado en algunos de los targets de los estudiantes, ¿no? Y eso nos hizo replantearnos pues un montón de cosas y la importancia, y el segundo debate era las becas salario y las notas de corte específicas para algunos colectivos, ¿no? Yo me acuerdo, porque uno cuando empieza a trabajar en la universidad en puestos de gestión al final acaba entendiendo la lógica, ¿no? Y él me dijo un día, ¿y por qué no podría haber un 5 para estudiar medicina para algunos estudiantes? Y yo le dije, o sea, es que Alfonso me supera, o sea, me supera, ¿no? Pero es verdad que siempre hemos visto que tendríamos que explorar esas opciones, que estamos dejando que al final esta lógica de la competencia, de que el que tenga el 14 entre medicina y el que no, que está entrando gente a medicina que no sé si alguna vez ha querido estudiar medicina o solo entra en medicina porque es la nota más alta, ¿no? Que luego se rompen a la mitad los chavales, y si no entran, peor, porque entran en un drama cósmico, ¿no? Las madres y los padres, sobre todo. Entonces, entendiendo que este estudio no nos muestra todo eso, pero que sí que sabemos que está ahí detrás, lo que nosotros nos encontramos es que es dificilísimo cambiar. Cuando tú vas a pensar, pues puedo hacer una cuota de acceso específico para estudiantes de alta vulnerabilidad. La ley te dice que no. Pues vamos a cambiar la ley. No, la ley te dice que no, pero cuando tú dices, la ley quizás la podría cambiar, tendría que entrar en un debate legislativo muy complejo, pero la sociedad no quiere. Es que la inmensa mayoría de la gente no quiere que pensemos en esos diferentes itinerarios de acceso a la universidad. Entonces nos encontramos un bloqueo normativo sumado a un bloqueo de la percepción de que la universidad, no sé si para el que se la trabaja o el que se la estudia o el que hace la EBAU, ¿no? Y hoy, acabo de ver los datos, tenemos 12 estudiantes con 14 en medicina que vienen del sistema educativo extranjero.
Es decir, que Italiano. ya tienen unas notas, no, del inglés. Ah, en inglés, ¿no? Ya no solamente entran estudiantes, o sea, es decir, que los que estamos haciendo, la gente busca itinerarios extrañísimos para llegar a tener ese 14. ¿Me entendéis? ¿No? Entonces, es que estamos luchando contra lo normativo, contra el sentido común y toda esta locura que hemos generado entre todos de aprendizajes, ¿no? Así muy, muy competitivos. Así que nada más, yo solamente agradecer a Alfonso que haya venido y que haya presentado el estudio, todo el trabajo que está haciendo, pero también que cuando era viceconsejero teníamos el tiempo para pensar en ideas locas que está bien de vez en cuando, ¿no? Así que... Si nos podemos contar anécdotas, aquí, tú dices eso, pero más grave fue que casi me vuelan cuando los recursos que hay son limitados. Tengo dos. Para las becas son limitados, pues sabes que mi obsesión eran las becas salario. Hicimos lo que pudimos para los alumnos o los estudiantes tutelados o demás que pudiesen, con la Consejería de Asuntos Sociales, que no nos hizo mucho caso, pero bueno, había una bolsa muy grande de dinero para becas que se distribuye por un concepto que es el de becas de excelencia, ¿no? Entonces, pues, bueno, lo importante son, el verdadero problema es las condiciones de sostenibilidad de muchas personas a las que les cuesta venir a la universidad. Hicimos el cambio, lo declaramos y no me cesaron de manera que... No solo me cesaron, es que debatió y todo el mundo en contra en la asamblea. Y en las universidades, que quien levantó cuando iba a aprobarse sin que nadie se enterase la medida, fueron las universidades las que dijeron, una universidad en concreto, que cómo les iban a tocar las becas a sus niños, que sus niños son los más listos y que cómo íbamos a dedicar esos fondos a dar becas, salarios a gente que, pues, coño, que si no sacan el 5 que se vayan a trabajar, ¿no? Porque es lo que tiene, que la vida es así. Bueno, seguimos. Me tengo que salir porque me llama el ministro, pero me quedaría aquí, ya lo sabéis. Solo un detalle importante, ya se lo he dicho a Juanlu, es lo más importante de todo. Esos dos tipos de ahí tienen vuestros tickets de comida. A por ellos. Asaltables que a nadie se le olvide. ¿Vale? Y perdonad que reconduzco si queréis. Vale, me ocupo de todo. Bueno, Alfonso se ocupa de todo, pero yo le ayudo. Buenos días y nada, enhorabuena por el estudio. Voy a hacer una pregunta sobre el estudio, pero también hilando la pregunta que se me ha quedado antes por hacer, porque van en el mismo sentido. Antes, cuando han hablado las estudiantes sobre su visión, era expectativas y realidad. Anda una visión, la verdad es que creo que un poco catastrofista, que no digo que no sea real, pero bueno, la de falta, han dicho cosas como falta de ilusión, falta de comunicación, falta de espacios. Sí, probablemente sea así, pero mi pregunta no es esa, es si ahora en esta encuesta el 81% de los estudiantes está satisfecho con su paso por la universidad, ¿cómo hilamos estos dos sentimientos? Y sobre todo lo que se me ha quedado preguntarles antes, si alguna quiere también contestar, dado que esta encuesta dice que el 81%, es de las expectativas que tenían, ¿cuáles se han cumplido? Porque algunas se habrá cumplido. Yo quiero oír algo positivo. Y un poco cómo explica, si quieres, esto que hemos oído antes de este 81%. Pues no sé si queréis contestar. Yo veo que hay una diferencia entre lo que es la percepción global que se tiene y luego cuando se van analizando aspectos concretos, ¿no? Entonces, cuando vamos reduciendo por afuera la sensación que te llevas de la relación, ten cuenta que estás juzgando, no digo que los mejores años de tu vida, pero unos años preciosos de tu vida, ¿no? Entonces, necesariamente vas a ser generoso con esos años y vas a tener un reconocimiento con que esos años has crecido, has aprendido, entonces debes de tener una relación. De hecho,
hice una ronda en un momento para saber qué se había llevado mi equipo, que en ese momento eran unas 15 personas de la universidad, y nadie de los equipos, todos funcionarios, dijeron que se habían llevado ni un título, todos hablaban de la experiencia universitaria en su conjunto, ¿no? Que creo que eso es muy, muy importante, ¿no? O sea, la universidad es un transformador de personas, ¿no? No solo de 18 a 24, como lo ha sido hasta ahora, lo puede ser a lo largo, y esa es su verdadera función. Entonces, con independencia de que cuando pones la lupa hayas encontrado aspectos difíciles y más, la sensación que te terminas llevando hoy por hoy creo que es satisfactoria, ¿no? No sé si queréis contestar. Hola, bueno, yo primero quería agradecer la presentación y el estudio porque yo creo que va bastante en sintonía con lo que hemos hablado antes. Y también respondiendo un poco a la pregunta, en mi caso, al menos la experiencia, o sea, no me gustaría como que lo que hemos hablado antes sea como una visión catastrofista, porque yo creo que lo importante de la universidad es la capacidad transformadora, ¿no? El que tú llegas teniendo unas expectativas o pensando que es una cosa, pero al final es lo que acaba de decir realmente. Es una experiencia transformadora que te construye como persona y que el verdadero valor, al menos yo creo que el valor que tiene la universidad es el abrirte un nuevo universo, ¿no? Y el generar pensamiento crítico, ¿no? Al final estamos aquí también porque, bueno, es el lugar del conocimiento que hemos hablado y para pensar en hacia dónde queremos ir, no solo como universidad, sino también como sociedad. Y yo creo que eso, o sea, es una experiencia como mucho más transversal y también aprovecho, porque ya que tengo el micro, algo que se ha dicho en el estudio y que nosotras hemos mencionado antes también es que la universidad, o sea, que nosotras estamos reclamando también un espacio más transversal, donde se borren esas líneas que separan las áreas de conocimiento. O sea, yo creo que sería como muchísimo más enriquecedor tener la posibilidad de cursar asignaturas de otras facultades, de otras áreas, y que la universidad, como bien se ha visto ahí, no debe estar orientada a la capacitación profesional, sino a formar personas que a lo mejor van a ser capaces de pensar hacia dónde vamos y de cuáles van a ser los nuevos trabajos, si es que existen, o nuevas vías, ¿no? Nuevas vías de pensar el futuro a nivel social. Y bueno, eso... Pilar, te llamabas, ¿no? Sí. Dice, no solo, hay un porcentaje muy grande de personas y natural que desean adquirir competencias que les permitan ganarse la vida con posterioridad. Y eso es esencial, es una parte esencial. El problema es que no es solo eso, ¿no? Ni todo. Cuando vamos reduciendo el foco de la actividad de la universidad, vamos cortándole las raíces, vamos dejándola sin sentido. Y si le vamos cortando, al final se nos va a pudrir sin más. Y si a eso le sumamos que no la regamos, pues no te quiero decir, ¿no? Entonces, sí. Bueno. Bueno, yo también me quedé antes con las ganas de hacer una intervención. En primer lugar, quiero daros las gracias a todas vosotras y también a ti por tu estudio. Bueno, vamos a ver. Yo, para suerte o para desgracia de todos y todas vosotras, también soy de filosofía. Entonces, bueno, había uno que decía que el lenguaje es el guardián del concepto. Entonces yo aquí he escuchado expresiones que podríamos considerar críticamente, ¿no? He escuchado cosas tales como tenéis que cuidar de nosotros o algo así. Tenéis que cuidar de nosotros. He escuchado utilizar la metáfora del adulto y el niño, cómo se le habla al niño. Y en ese sentido me gustaría enlazar con lo que tú comentabas. Es muy importante no tratar de manera paternalista a los estudiantes. Es muy importante no infantilizar a los estudiantes. Es muy importante también que ellos
quizá deconstruyan una cierta autoimagen de sí mismos un tanto infantilizada. Os voy a contar mi experiencia como vicedecano de estudiantes cuando he tenido que lidiar con algún problema bueno, que ha surgido en el ámbito de la comunidad de mi facultad, que es la Facultad de Filosofía. Mi experiencia es básicamente esta. Hay que confiar en los estudiantes. La palabra confianza es fundamental. Cuando eres vicedecano, bueno, los que estáis aquí lo sabéis, o cualquiera que tenga un cargo académico lo sabe perfectamente, eso de la confianza, y más cuando va dirigida a los estudiantes, resulta problemático. Te la van a liar, no sé qué, tal. Mentira. Siempre, siempre, siempre sale bien. Siempre sale bien. Desde el momento en que, digamos, confías en ellos, ellos por sí mismos desarrollan un juicio que generalmente es un buen juicio, que generalmente siempre es un buen juicio. Hay que confiar en la responsabilidad de los estudiantes, hay que confiar en su buen juicio. Y generalmente siempre sale bien. Puede salir mal, sí, ciertamente puede salir mal, pero yo creo que merece la pena confiar. Y creo que esto es fundamental, completamente fundamental. Hay otra palabra, la de apropiación, que no me acaba de gustar del todo, porque yo la asocio a, bueno, a la apropiación referida a unos derechos originarios, y esto de los derechos originarios es un discurso que surge en un determinado momento histórico, que justamente es en el que los nobles franceses elaboran el discurso de la resistencia frente a la constitución del Estado. Entonces, es un discurso más conservador de lo que parece. Hay que tener mucho cuidado con eso de mis espacios, porque yo creo que la universidad no es de nadie, es de todos y de nadie al mismo tiempo. Y desde luego, en ningún caso, lo es de los poderes fácticos, ¿verdad?, y del mercado, o por lo menos no debe serlo, ¿no? Y nada más, perdonad que me he enrollado muchísimo. Pues déjame que te señale, no por mí, sino por lo que decían tus alumnos de filosofía, ¿no? ¿Qué es para ellos apropiarse de la universidad? ¿Qué es para ellos? Para ellos apropiarse de la universidad es que no haya aulas cerradas y que no puedan ser utilizadas por ellos, que no les dejen poner carteles en la facultad, que se los arranquen, que tengan que generar actividades paralelas para poder hacer actividades de comunicación, porque hay un gerente o un decano o quien sea que no les deje comunicarse entre ellos. Cuando hablan de apropiación del tiempo, de lo que están hablando es que tienen oportunidades de tener espacios en los que solo son ellos en la universidad, donde juegan, hablan, comparten emociones, comparten proyectos, y de ahí surgen relaciones académicas, relaciones personales, de ahí crecen, donde rompen las lógicas del día a día, donde cada minuto tiene asignada una tarea y tiene que cumplirse. O la universidad ofrece esa posibilidad, y eso es a lo que se referían cuando hablaban de apropiarse de la universidad, sentirse codueños de ella, o va a ser difícil. Entonces, posiblemente, a pesar de la estupenda afirmación que tienen, la palabra sea anfibológica o se mueva en contexto seguro, cualquiera palabra que podemos. Pero yo te digo cuál era el espíritu que guiaba su intervención, ¿no? Reclamar, que también podríamos jugar con ellos, con el concepto lugar, y además es propio de una intervención de unos estudiantes que acaban de graduarse y que quieren exhibir los conceptos que han aprendido y que sus intervenciones sobrecarguen conceptualmente, ¿no? Y está bien ese juego, no se les puede medir igual que a otras personas, pero a mí me gusta lo que tienen de desafío, de provocación, de ganas de que cambie el mundo. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, en cuanto al tema de espacios, yo creo que sí, una manera de apropiación de la facultad es creando espacios en los que los chavales pues pueden sentarse, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que es algo que estamos haciendo en casi todas las facultades, el ponerles mesas para que se sienten y puedan estar en el hall hablando, o bancos, etcétera. Yo creo que eso
que son cosas que se están haciendo poquito a poco y que creo que son muy positivas. Yo tenía una pregunta en relación a uno de los datos que me llama mucho la atención, que es la relación cercana que tienen, o la satisfacción con la relación con el profesor, que es satisfactoria en el 44% en la privada y el 11% en la pública. Sí. Y entonces yo quería saber si crees que el tema de la temporalidad a la que se ha visto abocada un poco la universidad en los últimos años, que por ejemplo en nuestra facultad, en la de Económicas y Empresariales, llega al 70%, puede tener algo que ver con eso. Esa era mi pregunta. Yo creo que sé que es difícil, ¿no? Que el problema de la precariedad, que no solo es temporalidad, porque va unida a unas condiciones retributivas, además con las que es difícil la construcción de una familia y una independencia en muchos de ellos, es un problema esencial de la universidad. El problema es que tenemos que resolver ese problema con el avión volando. Lo que no podemos es aterrizar el avión, pasarnos 2 años intentando solucionar ese problema, ¿no? Y luego volver a despegar, porque lo mismo cuando despegamos. Entonces, para mí es un tema esencial y que afecta a todos los ámbitos de la universidad, sin duda. Ahora, dicho esto, ¿no? Las condiciones del convenio colectivo de la universidad privada son impropias del siglo XXI. Ojo, ¿de acuerdo? Debemos de... Ahora vamos a ver esos profesores que obtienen un mayor compromiso, en qué condiciones están. Bueno, el número de... Bueno, me imagino que lo conoceréis, el número de horas se dispone, la disponibilidad absoluta para realizar todo tipo de actividades de gestión es absoluta, la confusión entre las tareas administrativas y docentes es muy grande. Entonces, en la Universidad Española, el profesorado de las universidades privadas tiene unas condiciones que creo que en los próximos años lo vamos a ver, y esperemos que como consecuencia de, si de verdad se aplica el 640, termine teniendo impacto, tiene que salir por algún lado, ¿no? Tiene que salir por algún lado. O sea que no creo que sea ese el factor fundamental de diferenciación, ¿no? No lo creo, no lo sé, no creo. Yo sí que quería hacer alusión al término, una visión catastrofista, ¿no? Porque se comentaba por aquí que el lenguaje es el guardián del concepto, y ya nos lo mostraba Orwell en 1984, ¿no? Se eliminaban palabras como libertad porque al final no se nombra lo que no existe. Entonces, el término catastrofista me preocupa porque no sé si de alguna manera lleva implícito el que estemos exagerando. Entonces, creo que es bastante significativo que 4 personas como estamos aquí, que de alguna manera nos hemos involucrado mucho en la universidad y en diferentes ámbitos dentro de la universidad, seamos tan críticas con ella. Al final, el conocer de dentro te hace darte cuenta que hay cosas que no funcionan. Y, por supuesto, claro que tenemos perspectivas positivas. De hecho, creo que, de alguna manera, el que estemos aquí y el que seamos capaces de expresar las cosas que expresamos es en base a la experiencia universitaria que hemos tenido, que nos ha enriquecido profundamente, porque al final es un espacio en el que convives con muchas personas de diferentes ámbitos del conocimiento y no solo con tus iguales, sino también... Por supuesto que ha habido profesores y profesoras que me han marcado y personas de la institución, gente del rectorado, gente de los servicios de estudiantes con los que yo guardo una relación muy, muy cercana. Pero al final, y creo que esto es una obligación que tenemos la gente joven, es remarcar las cosas que no funcionan. Y siempre se dice que cuando eres... Ya termino. Vale. Que cuando te vas haciendo más mayor te vuelves más conservador. No sé si conservador es la palabra, pero quizá menos consciente de las cosas, se te olvidan lo que has vivido y que en su momento te hubieses quejado, pero ya como lo tienes tan lejano. Entonces yo creo que en este tipo de foros sí que es importante que saquemos a la luz las cosas que no funcionan, porque las vemos y muchas veces nos frustran, pero a pesar de ello seguimos, igual que os pasa a los docentes, que también os dais cuenta de que hay muchas cosas que no funcionan, que no son vuestra culpa tampoco, tenéis muchas exigencias, sobre todo en la investigación, tenéis que publicar, no solo sois docentes y somos perfectamente conscientes de ello, pero en este tipo de foros se tienen que sacar las cosas a mejorar, que creo sinceramente que no es tan complicado como pensamos.
O sea, siempre proyectamos hacia afuera, que la universidad se cambie desde fuera, pero ¿realmente queremos cambiar la universidad desde dentro? O sea, yo creo que deberíamos también reflexionar todos los estamentos, y voy a utilizar esta palabra porque creo que es muy adecuada, todos los estamentos de la universidad, si de verdad queremos cambiarla y hacer el esfuerzo por cambiarla, o simplemente seguir dando clase como lo hacemos hasta ahora. Luego también tenía una pregunta, pero ya si no te la hago, que no quiero yo tampoco tirarme mucho tiempo hablando. Si os parece, damos una pregunta más, que había más voces. Y Elisa. Gracias. Yo tengo la impresión, cuando iba a estos... Yo era de un grupo de consumo, iba a estas charlas de ecologistas en acción, y estábamos todo el mundo, todos los convencidos, todas las convencidas, y nos estábamos convenciendo de que había que reducir el consumo y ser más sostenibles. Aquí hay un montón. Yo soy vicedecana de estudiantes de políticas desde hace un año. Se nos ha matado un estudiante en la carretera. Hemos tenido 2 ataques del Frente Obrero, 2 visitas de la Policía Nacional, muchísimas noches sin dormir. O sea, las personas que estamos implicadas, te lo cuento un poco para que la reflexión, ¿no?, de dónde viene, o sea, que también entendamos el dolor que sentimos las personas que estamos aquí, que nos estamos dejando la piel, ¿no? Entonces el problema es, a mí no se me ha olvidado nada de lo que pasó en la facultad. Pero estructuralmente en la universidad hay un conflicto intergeneracional, siempre lo va a haber. Cuando vosotras seáis las profesoras, las vicedecanas, tendréis el mismo conflicto. Entonces no se nos ha olvidado, lo que pasa es que hay un cambio social. Entonces es muy difícil, ¿no? Entonces a mí me frustra, yo entiendo Juanjo dice, es que es una visión catastrofista. Claro, vosotras... es vuestra, o sea, vosotras sentís la obligación de traerlo porque es que estáis currando y lo estáis viendo. Y lo peor de todo es que nosotros también lo estamos viendo, que es lo que le pasaba a Paloma. Paloma me dice, por favor, es que no tenemos que escuchar nosotras, tienen que escucharlo los profesores que no dan tutorías, que no revisan exámenes, los profesores que están... Sabemos que hay profesores, tenemos problemas de acoso en la universidad, sí lo sabemos, el problema es... Entonces mi pregunta es, ¿cómo llegamos a los que no estamos en esta sala, ¿no? Que yo creo que es un poco esta sensación, ¿no? Tenemos incluso gerentes que están comprometidos. Tenemos un gerente en nuestra facultad que está llenando la facultad de mesas electrificadas, las llaman, digo, cambia el nombre porque parece que les vamos a electrocutar, ¿no? Pero es verdad, se está llenando el pasillo o sea, está cambiando la facultad. Lo que pasa es que no es suficiente. Entonces, a veces también... No es que nos escuchemos, yo estaba escuchando a Sara y, o sea, a mí me emociona su historia porque además es estudiante de nuestra facultad. Y el grado de GAP, igual que el grado de Relaciones Laborales, son grados que están llenos de estudiantes que son primera generación de graduados. La graduación de GAP, con altísima población migrante, para mí fue la más emocionante de este año, porque venían familias marroquíes, familias latinas, a acompañar a sus hijos. Entonces a mí lo que me preocupa es cómo yo recojo lo que vosotras traéis, que es un poco lo que expresabas tú, ¿no? Y a la vez, nosotros los que estamos aquí, Casa del Estudiante, Rosa, Alfonso, ¿no? Alfonso, sí, ¿no? Es tu nombre. Sí. O sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo rompemos? Si estamos de acuerdo, pero ¿cómo salimos de aquí? ¿Cómo hacemos que vengan estudiantes a las tutorías? ¿Cómo hacemos para que participen? La delegación de estudiantes, es que es lo que decía ella, es que no hay delegados en la Facultad de Políticas, en el grado de Ciencias Políticas. Tenemos un 20% de clases que tienen representantes en delegación. Entonces, claro, yo no sé si hacerme un TikTok, no sé si pedir un ejército de becarios, o de formadores, estudiantes que se forman en prácticas. Entonces, no es por echar balones fuera, pero es decir, ¿cómo hacemos un frente de entusiasmo? ¿Cómo hacemos un frente de utopía? O sea, recuperemos la ilusión, porque nos está pudiendo el pesimismo y nos está pudiendo la universidad privada, que no estoy de acuerdo con tu puntualización. ¿Me lo han pasado a mí? ¿No? Yo puedo contestar. Nada, yo es una intervención muy breve. Decir que me da mucha pena que el término cuidado se relacione con infantilizar. O sea, considero que el hecho de pedir ayuda en algún momento, todos nos hemos sentido perdidos en algún momento de la carrera, y ir a alguien y decir, oye, por favor, ¿me puedes ayudar con esto? No me estoy infantilizando ni mucho menos,
porque les puede pasar a cualquier persona. Y tampoco es ponerte en ese sentido paternalista de es que si te voy a pedir ayuda tú vas a estar por encima de mí. O sea, al final es como más una incubadora de cuidados, que estemos todos intentando cuidarnos a todos y que no sea siempre alguien que haya encima y alguien que haya debajo. Y nada, era eso solo. Sara, que quería... Que se le ha olvidado, se le ha escapado. Se te ha escapado. Sí que me gustaría hacer un apunte, si es posible. Antes comentábamos en la hora del café, bueno, con el compi Iván, que no existe una transición, por ejemplo, desde que nosotros salimos de bachillerato hasta que llegamos a la universidad, pasan de tratarnos efectivamente como niños a de repente exigirnos una responsabilidad y un step up y own it, que no nos corresponde a lo mejor justo el primer año de universidad. Tú acabas de salir de bachillerato, estás todavía asumiendo la carga mental y física que te ha supuesto la EBAU y todo lo que esto mentalmente conlleva. Y volviendo un poco a lo que decía la compañera, el intentar pedir que cuiden de nosotros un poco más, sobre todo cuando estamos en esa época de transicionar a la vida universitaria para poder integrarnos mejor, creo que está bien. De hecho, en nuestra facultad tenemos un sistema de mentorías, que pasa que el sistema de mentorías lo conocen muy pocos y los mentores no reciben todo el apoyo y todo el reconocimiento que merecen los mentores que dedican tiempo, dedican pensamientos, dedican horas y horas a sus nuevos compañeros. Entonces yo creo que eso también podríamos trabajarlo. Y volviendo a lo que decías tú, sí que no es, como tú dices, no es por echar balones fuera, pero al final creo que hay que coger el toro por los cuernos y paso a paso, año por año, hay que ir trabajándolo. Tenemos hoy la oportunidad de que las personas que estamos aquí hemos escuchado todo lo que hemos escuchado hoy, y cosas así son las que efectivamente van a hacer que las estadísticas, que por cierto muchas gracias por haber materializado en números y en manera científica lo que muchos estudiantes pensamos, creo que vamos a ayudar entre todos y paso a paso desde nuestras aulas, en vuestro caso como profesores, como compañeros de la universidad, el que vayan cambiando las cosas. Pero se tiene que seguir promoviendo actividades como esta, y en el caso de las personas que no acuden a este tipo de formaciones, sobre todo hablo de los profesores porque en el caso de los estudiantes la barrera está clara, creo que un poquito de obligar no estaría mal. Si no hay... Bueno, si tengo este, pero tengo este. No, yo, recogiendo un poco la sensación, sobre todo del pesimismo, yo creo que ser pesimista no vale para nada, discursos catastrofistas sirven para menos todavía, y que es ineludible, pues algo que todos sentimos y todos sabemos, tener un alma esperanzada, ¿no? Y tener un alma esperanzada no significa que no reconozcamos la realidad en la que nos movemos, y la universidad es una institución amenazada en este momento, es una institución muy gravemente amenazada. Ha dicho Alba, la universidad es un espacio político, es por excelencia el core de una sociedad democrática y como tal es un espacio político. Y está amenazada por todos aquellos que quieren reducir los espacios políticos para conducirnos a un mundo inevitable e irreversible. Y por eso es el que debamos de hacer un sobreesfuerzo por defender el papel de la universidad y por que aquellos que sean cómplices de la despolitización de la universidad, dejarlo evidente siempre que podamos. Nos estamos jugando con el futuro de la universidad, el futuro de la sociedad del próximo siglo. Si no tenemos instituciones que gocen de ese privilegio que justifica la universidad, que es su autonomía universitaria, para ser capaz de pensar conforme criterios libres y científicos el futuro de la sociedad, y nos aíslan. ¿Qué es lo que yo personalmente considero? Que en este momento es
muy difícil. Hay una desmotivación, hablamos de pérdida de ilusión del estudiantado. Pues no hablamos de lo que está sucediendo en el profesorado, ¿no? Que dirás tú quién piensa ahora en un proyecto colectivo, ¿no? Hemos avanzado en esa dirección. Y pienso que por razones de edad, por razones de ilusión, por razones vitales, quien puede incorporar esa chispa, que puede forzar al resto de la maquinaria a entrar en reacción y trabajar, seguramente no sin conflictos, son los estudiantes. No creo que desde fuera de la universidad se vayan a generar las condiciones para potenciar su papel de actor crítico de la sociedad. Y no creo que con los enormes conflictos que hemos visto que tiene en este momento el profesorado y las expectativas que nos vienen de los próximos años, que van a ser todavía peores, de volcarnos hacia adentro, vaya a tener energía para liderar este proceso. Y me gusta creer, me gusta tener esperanza en la gente más joven, en la gente que se está formando, en la gente que tiene que construir sus vidas y que se dé cuenta que su vida no se puede construir de manera independiente de su comunidad, de su universidad y de su comunidad del conjunto de la sociedad. Por eso queremos apretar, queremos dar visibilidad, queremos apoyarnos el proyecto en estudiantado sin dejar fuera al resto de los actores, pero muy fundamentalmente al estudiantado. Pues muchas gracias, Alfonso. Yo, si os parece, lo dejamos aquí para que tengamos el huequito para comer. Por mi parte, un aplauso, deseando ver este estudio.